Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Analizamos en este vídeo si Jenni Hermoso y Laia Aleixandri son jugadoras necesarias para el Real Madrid femenino tras la información de hace pocas horas de Maika Jiménez respecto a que son dos objetivos de cara a la próxima temporada del Real Madrid femenino. Vamos a analizar si son lo que realmente necesitamos y si nos mejoran a priori nuestras prestaciones competitivas y deportivas de cara al Real Madrid femenino 2022. Pues bien, pienso que obviamente son casos paralelamente muy distintos, muy opuestos, y que por supuesto, pues toca analizar con una perspectiva y un punto totalmente diferente. En el caso de Jennifer Hermoso, hablamos de una jugadora que el año pasado estuvo a un nivel descomunal, a un gran nivel, a un nivel brutal también, sobre todo en el apartado goleador, y que al margen de algún momento irregular dentro de su carrera deportiva, como por ejemplo hace varias temporadas en el PSG, es una jugadora a día de hoy estable, a nivel, sobre todo, como digo, de eficacia y de eficiencia en su juego, tanto fuera del área como, sobre todo, evidentemente, dentro del área, que es donde siempre ha hecho las diferencias. Ella en el Barça, en este periodo 2.0, ha encontrado su mejor tono goleador y de juego. El año pasado, de hecho, fue una de las jugadoras clave en los títulos del Barça y siendo, por supuesto, habitual titular en la selección española. Pero es verdad que su edad y lesiones pasadas, sumado a su momento actual de algo de bajón, llevan a pensar que su amortización como futbolista se hace difícil. Alguien podría, desde luego, pensar que ya vimos el mejor juego de Jennifer Hermoso a nivel profesional. ¿Es una leyenda de nuestro fútbol? Evidentemente que sí, pero a priori con ya pocos años de rendimiento amortizable. Ya es una jugadora que pasa de la treintena y que, lo dicho, ha tenido algunos problemas físicos. Además, en ataque, toca también concluir que tenemos otros elementos interesantes y que realmente son óptimos dentro de la fase ofensiva del Real Madrid, como Esther González, Kosovare Asllani o incluso Caroline Möller-Hansen, que en cierto modo están siendo jugadoras que son diferentes, pero están cubriendo su rango de campo dentro del juego de ataque, como digo, del Real Madrid. Parece que en ataque el Real Madrid, como digo, no necesitaría los grandes movimientos, ¿no? Las grandes mejoras las puede hacer, por supuesto, en ataque. Podemos buscar en el mercado cosas en forma de futbolistas que nos vayan a mejorar, pero no parece que tenga que ser la gran prioridad del equipo mejorar en cuanto a prestaciones ofensivas. Pero, por otro lado, toca analizar el caso de Laia Aleixandri, que tiene todas las condiciones para ser titular con España, y una referencia por físico y talento, lectura de juego tanto con como sin balón, y ya una jugadora relevante para Jorge Vilda con la selección española, y líder de una generación de muy buenas futbolistas, como Berta Pujadas o Ona Vallé. Laia tiene todas las características para mejorar al Real Madrid. Hablando de ella futbolísticamente, es extraordinaria en el cruce, a la hora de cerrar defensivamente, y líder en el campo, siendo una jugadora con mucho carácter. Mejoraría en el centro de la zaga, por supuesto, y puede jugar perfectamente de pivote defensivo. Un puesto mejorable en el Real Madrid femenino, tanto el de pivote como el de central. Y todo esto solo con 21 años de edad. Además, la de Santa Coloma ha sido una futbolista que por algo ya ha sonado tiempo atrás como futbolista futurible incluso para la Premier League. El año pasado fue un año, de hecho, muy inestable para el Atlético de Madrid, y aún así ella pues marcó su punto de inflexión a nivel progresivo dentro de su juego. El problema está claro que podría ser la tasa compensatoria por tener menos de 23 años. Pero si el Real Madrid, desde luego, quiere apostar por mejorar y hacer un proyecto firme, es más plausible fichar jugadoras como Laia, que tienen una gran versión y aún pueden mejorar, que otras como Jenni Hermoso, que parece que ya han gastado sus mejores camisetas futbolísticamente y que ya han dado pues su mejor versión de juego en el terreno de juego. Así que mi conclusión, chicos y chicas, sería que Laia Aleixandri podría ser una jugadora perfectamente capaz de entrar dentro de un proyecto de presente y futuro en el Real Madrid, mientras que en el caso de Jenni Hermoso me genera dudas su edad, su situación física, los problemas de lesiones, y que en un momento determinado pues no podamos amortizar mucho de ella porque la naturaleza es así y al final va a tener que bajar su rendimiento, y de hecho ya este año hay síntomas de que ha bajado ya
su nivel. Así que nada, chicos, me gustaría leer vuestra opinión al respecto. ¿Cómo lo veis? Yo pienso que el movimiento de Laia, en el caso de que el Real Madrid quiera hacer una gran apuesta económica y de futuro y de presente, sería un gran movimiento porque nos mejora parcelas donde necesitamos urgentemente mejorar, pero en el caso de Jenny, si se busca algún ataque y alguna estrella, creo que tendríamos que buscar otros movimientos en una edad diferente y con una proyección distinta. Pero bueno, al final es mi opinión y lo dicho, me gustaría leer la vuestra. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y seguiremos muy atentos a las informaciones que tienen que ver con fichajes del Real Madrid femenino.